Hay una matriz que nos han clavado acá, que viene desde primer grado del colegio, todo el secundario, la universidad, que si se va a un curso, hasta esta disposición, uno habla, los otros escuchan, ¿no? Y ustedes bien dispuestos, sin que se lo propongan, sin darse cuenta que hay una preparación ideológica, adoptar la actitud de alumno. La actitud de alumno, de acuerdo a la vieja tradición, es una actitud pasiva. El alumno es aquel que carece de cosas que el docente le va a dar, ¿no? Digo, bueno, esto hay que borrarlo del mapa. Por eso puse encuentro y no curso. Segundo, puse una distinción de dos aspectos, ¿no? Que lo que vamos a plantearnos es una formación y una formación política. Y usé un tema sobre el que Cristina ya más de una vez ha insistido: no confundir saber con comprender. Y esto es vital. El saber, no en el sentido originario de la palabra, sino en el sentido en que los docentes usan, sobre todo en el secundario, pero también en el primario, el problema de los contenidos. Y los contenidos se convierten en una especie de Biblia a la que hay que respetar, porque la aprobación de la materia depende que vos puedas repetir entre lo que el profesor dice o lo que él escribe y lo que dice en clase, más la bibliografía que da, la repitas de modo tal que el profesor evalúa de todo eso que recordás. Quiere decir que lo que está presente subliminalmente en este modo de acercarnos al problema de la política es el venir a aprender. Y lo que yo intento, y por eso deseo y espero que el compromiso de ustedes así lo haga posible, que es comprender. Y el comprender es una maduración interior, personal, que está mucho más cerca de una palabra que la modernidad la borró del mapa, que es la sabiduría. Acercarnos a la sabiduría. Eso de que el viejo sabe por viejo, pero más sabe por diablo, es decir, sabe por la experiencia. Que la experiencia en un doble sentido. Perdónenme si hago mucho academicismo en esta cosa. La experiencia como la práctica de cada uno, pero también la experiencia como lo experiencial, es decir, como lo que experimentamos. ¿Vos sos padre? Sí. ¿Vos? También. Cuando vos te enfrentas a tu hijo, vos sabes todo lo que tenés que hacer. Y a medida que vas creciendo, tu hijo te va diciendo eso sí, eso no lo tengo que hacer de tal modo. Quiere decir que hay en tu relación con tu hijo una relación de una única frente a un único. El sistema educativo parte de que hay una conciencia que tiene una parte en blanco a la que hay que llenar de cosas. Por lo tanto, quiénes son cada uno de ustedes no tiene importancia. Y aún esa publicidad de institutos privados que dicen educación personalizada, pero después ¿por qué le enseñas a todo lo mismo? ¿Dónde está lo personalizado? Y no, hay que esperarlo un poquitito hasta que, porque acá no aprobó ya. La personalización es una especie de terapia educativa. Lo que tenemos que tratar de detectar es que el primer problema que enfrentamos en la maduración o en el comprender somos nosotros mismos. La modernidad generó un modelo de conocimiento que aparece, más de ustedes lo deben haber visto alguna vez, en la fórmula S-O, es decir, sujeto y objeto. El objeto es aquello a conocer y el sujeto es el que
el activo cognoscente de lo que hay que conocer. ¿Qué es lo que conoce? La información dispersa que el objeto presenta. En la teoría de la percepción, en psicología, la diferencia entre sensación y percepción es que la percepción es la síntesis de los sentidos, los diversos sentidos, la síntesis que hace el sujeto inocente. Por ejemplo, ustedes me miran, ustedes tienen una apreciación visual de mí, como la tienen de esta mesa. Si yo les digo acá, hay una sensación táctil, o acá, o en la pared. ¿Vos sabés cuál es la sensación táctil que yo siento en la pared? ¿No? Sí, porque supongo. Quiere decir que en vos hay una huella de qué significa eso, e inmediatamente si yo te digo que esto es áspero, no decir, no, felicito. Tu vista se le agrega la experiencia, por lo tanto la percepción reúne todas esas cosas. Entonces, como somos nosotros todos seres modernos, modernos quiere decir, pertenecemos a una etapa de la cultura occidental de los últimos 5 siglos. La modernidad presentó 2 o 3 revoluciones respecto del periodo anterior. Primero, el pensamiento crítico. Por eso se dice que el padre de la filosofía moderna es Descartes, porque Descartes se atrevió a dudar, con lo cual cuestiona la verdad revelada. Ese cuestionamiento de la duda disuelve la certeza. Es decir, todo el esfuerzo posterior de Descartes es cómo a partir del racionalismo construir un fundamento para poder hacer de la certeza aquella base sobre la cual poder construir pensamiento. Entonces, esa crítica que aporta la modernidad, al mismo tiempo la autonomía y la independencia del sujeto. Quiere decir que una vieja tradición judeo-cristiana, que ya estaba en el Antiguo Testamento, de que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, la autonomía, la independencia y la libertad y la dignidad que a partir de allí se construye, todo esto junto es una novedad de la modernidad occidental. Esto no se da en África, no se da en la América interior y no se da en Asia. Aunque en las comunidades originarias, tanto de América como de África, esto aparece intuitivamente. Pero esa conciencia de clan o de familia subordina la individuación. Está, pero todavía no del todo despierta. La modernidad es el grito que pega eso, ¿no? Esa modernidad se ve distorsionada en su proyecto original por el capitalismo. Entonces, la igualdad, fraternidad y libertad de la Revolución Francesa, ahí nomás, cuando los negritos de Haití dijeron, bueno, nosotros también. Entonces le mandaron a las tropas francesas para explicarle que son tan brutos que no saben leer bien. Es para el ciudadano. ¿Qué ciudadano? El hombre blanco francés. No confundamos. Entonces, esa matriz la tenemos nosotros en la cabeza. Toda la filosofía moderna y las ciencias sociales, de ahí la pregunta que vos me hacías, que se construyen a partir de allí, la matriz básica que tiene es una filosofía centroeuropea, que es racista, que es sexista, que es menospreciadora de lo humano, que supone que el otro digno de reconocer son los propios, todos los demás son utilizables, y todo eso el capitalismo lo utilizó y la modernidad no dijo ni al respecto. Entonces, argentinos, clase media, eso está por debajo de todos nosotros acá.
El negrito hay que ayudarlo, pero es negrito. El villero hay que ayudarlo, pero es villero. No es alguien como uno. Puede decir, no, yo no lo siento así. No, funciona así. Y en el mejor de los casos, lo que tenemos para con ellos es la caridad. Pero no la caridad latina del amor, sino lo que la Iglesia Católica después entendió por caridad. Toma esto y listo. Si yo les doy, ¿vos qué le das? Le das el desprecio. Pero todo esto, que cuesta trabajo descubrirlo, está como matriz básica de las ciencias sociales. Vos estudias ciencia política, sociología. El sujeto del que hablan es un sujeto noratlántico. Ahí no entran los indígenas, no entran los negros, no entran los amarillos. Entonces vos decís, el hombre, el ciudadano del mundo, ellos son el ciudadano del mundo. Entonces nuestras universidades, hechas a imagen y semejanza, han incorporado todo eso. Y está tan profundamente arraigado todo eso que nosotros tenemos que pelearlo dentro de cada uno de nosotros. Porque cuanto más avanzamos en la carrera universitaria, peor nos metemos dentro de ese paradigma. Un médico no es igual al paciente, es superior porque él sabe y otro no. Usted empieza con la relación médico-paciente, ¿no? Como esos intentos. Rompemos un poco con el modelo médico-simbólico. Bien, es cierto. Está instalado. Está ahí. Belén me invitó a dar una charla en la primera promoción. Yo estaba hablando de muchas cosas como esta. Y había un grupito de chicas, de esas que uno huele de género humano, ¿no? Y una de ellas me dijo, profesor, me parece que usted está en un error. Nosotros no vamos a ser asistentes sociales, vamos a ser médicos. Yo le dije, Alejandro Craño, sonaste. ¿Cómo se cambia esto? Y cuando iban a hacer prácticas a Villanosito, Belén tenía sus buenos problemas, ¿no? Porque médico es, ¿para qué va a estudiar para médico? Para poner un consultorio, poner la chapa, tener un buen coche y tener una remuneración. Cuando si vos escuchás a la hija de Guevara, a Leida, estuvo acá en Buenos Aires, no sé si ustedes escucharon la entrevista que le hizo Mario Weinfeld. Sí, ¿Cómo? 4 meses, bueno, ahora. ¿Cuánto decís? Unos 4 meses. Ah, por ahí, sí. Sí, Digo, ahora es nacional. está colgado del programa de Ciudadano. ¿Cómo se llama? ¿Ciudadano de qué se llama? No. ¿Cómo se llama el programa? Hombre de a pie, gente de a pie. En el programa de él está la grabación de la entrevista a Leida. A mí me hizo llorar. Que se parece, a esto que te comentaba ahora, al artículo de Mir Sader defendiendo a las médicas cubanas en Brasil, ¿no? Entonces, cuando decir, ¿qué es un médico? Alguien que se pone al servicio del necesitado. ¿Por cuánto? No. Bien, es decir, que una universidad que educa profesionales, ¿qué se entiende por profesional? Alguien tiene un saber superior en determinada materia y recibe una remuneración por eso. ¿Cuál es el...? Una vocación, estudia por vocación a... Sí, pero lo hace gratis después. Cuando alguien no es profesional, en muchos órdenes... Es amateur. Quiere decir que el amateur se diferencia al profesional que no cobra. Por amor y por motivo. La palabra profesión viene de profesar, de hacerlo por la fe. Por eso un cura profesa. Pero la burguesía tomó profesión y la convirtió en lo que hace la gente que va a vivir de eso. La universidad pública en ningún momento cuestiona esto, al contrario, lo incentiva. Claro. Entonces, cuando digo que en estos encuentros el problema fundamental
es que si no cambiamos la matriz que tenemos en la cabeza, meternos en la formación política, que necesariamente está estrechamente ligada a la ética y al compromiso con el otro. La formación política se queda en el nivel de las ciencias políticas, sistemas de organización, como toda discusión en la que la gente común no puede discutir. ¿Por qué no puede discutir? Sócrates hablaba de filosofía con pibes como ustedes en la plaza pública. Y dice, ¿puede hablar de filosofía como nosotros? Claro, el problema es cómo le hablas. Cuando la filosofía o el resto de las ciencias se llenan de una terminología técnica, entonces es un saber de los pocos. Fíjense ustedes que a partir de justicia legítima han empezado a modificar en las sentencias el lenguaje que utilizan. Vos médica, yo estuve 5 años de presidente del Consejo de Administración del Pena. Y yo le decía, ustedes son tan hijos de puta que pueden hablar entre ustedes diciendo, mira, tengo un enfermo que tiene un cáncer precioso. Hijo de puta, ¿cómo un cáncer puede ser precioso? Está en la disociación, es como si sacara una pieza, che, mirá cómo se gastó, qué bárbaro. ¿Por qué? Porque la mentalidad es técnica. Acá tenés el otro problema de la forma de pensar. Las ciencias sociales tienen como sustento básico la técnica. La técnica pregunta por el cómo se hace, no ni el qué, ni el para qué, ni el cuándo. Un ingeniero se va a hacer, si es bueno, el mejor de los puentes posibles. ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Para unir qué y al servicio de qué? El ingeniero no sabe. Y otro tanto el arquitecto. Y otro tanto el médico, que no sabe qué es salud. Me acuerdo que una vez Gavarini, ¿no sé Gavarini? Gavarini me dijo, los médicos de salud no sabemos nada, sabemos de enfermedades. Entonces, la medicina parte de lo enfermo, la psicología parte de la locura, lo mismo que la psiquiatría. Entonces empezamos al revés. Si el paradigma es lo enfermo, ¿cómo llegar a la salud? Cuando se dice, muchas veces en broma, no vayas al médico que algo te va a encontrar. Y es claro que te va a encontrar algo. Si no hay cuerpo que funcione perfectamente. El problema es, ese algo que te va a encontrar es suficientemente grave como para medicarlo. Yo tengo cortado un tendón, no sé cómo se llama el músculo este que une acá. Deltoides. ¿Cuál? El deltoides. El deltoides, que se corta acá en el tendón, acá arriba. Sí, el monitor, todo eso. Fui a ver 2 médicos, los 2 me operaban. Hasta que fui a ver a Otero, que había atendido a mi hijo, me revisó y me dice, le voy a hablar como si usted fuera mi padre. Yo en su lugar no me operaba. ¿Le duele mucho? No. Si alguna vez le duele mucho, por ahí pensamos en operarlo. Esto hace 3 años. Ya no me duele más. Está cortado, pues se contrajo. Tiene diferencia de criterio. Uno de ellos me pedía 10.000 y el otro 15.000 por la operación. Ahora decís, una operación que le puede llevar 3 horas, 4 horas, 5 horas, ¿cómo vale 15.000 pesos? ¿Cuál es la forma de medirlo? A una... Sí. Ahora se cobra el parto natural, por ejemplo. ¿Se cobra? ¿Se cobran los partos naturales ahora? Bueno, son profesionales, está bien. A una amiga de la familia le hicieron un injerto acá de cadera, consiguieron todo, su intervención, 25.000 pesos. Entonces cotiza como un jugador de fútbol. Bueno. Sí, bueno, el tema del parto, volviendo al tema del parto, se habla mucho de eso por el tema de la cesárea. Hoy es como extraño que alguien vaya a un parto natural. Y porque factura más una cesárea. Sí, ni hablar. Bueno, digo, que nosotros nos indignamos de estas cosas. Si a vos te cuentan que un tipo violó a una mujer, y este que le viola el bolsillo terriblemente, y que le dice, si no hay 25.000, no lo verá.
Yo desconocía que se cobraba el pacto natural, me enteré ahora por compañía de trabajo y 6.000 pesos para arriba. Con estos ejemplos, lo que yo le quiero decir, eso está en la cabeza de todos nosotros. Si eso no nos indigna, no nos revuelve por dentro, es porque ha sido naturalizado. Bueno, entonces, este es el primer problema. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? Charla que cada uno tiene que tener consigo misma, en la que en estos encuentros lo que podemos escarbar es a ver cómo funciona el aparato psíquico nuestro, o la conciencia, como quieran llamarlo, para al mirar la realidad no creer que lo que miramos es tal cual como nosotros lo vemos. La gente común dice, no, se lo puedo decir porque yo estaba. Quiere decir que el yo, estar presente ante un hecho, alcanza para decir lo que yo le voy a contar es objetivamente así. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hijo 15. 15. ¿Alguna vez le habrá dicho, me puedes decir objetivamente dónde estabas? No sé si esas palabras. Por el caraje un poco. O decime exactamente con quién estuviste. Claro. Vos fíjate que estas dos palabras vienen de la ciencia. Decir objetivamente quiere decir que vos sos un espejo que vas a reflejar lo que ocurre exactamente como era. Ahora, yo muchas veces en clase decía, cuando alguno de ustedes, su padre, a las 4 de la mañana le dice, nene, ¿me puedes decir exactamente de dónde venís? Entonces le dice, mira papá, yo venía por la avenida Alem a un ritmo de 10 kilómetros por hora, a 1,50 metros de la pared, y no, digo, cuando te levantás del suelo, del botellazo que tu padre te pegó en la cabeza, vos tenés por ahí decirle, pará papá, vos me dijiste que te dijera exactamente, y yo exactamente tengo que darte los datos objetivos, medibles, de qué hice yo. Y así que entonces vos no le pediste exactamente. ¿Y por qué decimos exactamente? Acá tenés cómo funciona el paradigma científico en nuestras cabezas. O creer en la objetividad. Hay 3 grandes pensadores que ¿cómo se llama el francés? Que me acabo de borrar. Ahora me voy a acordar. Dijo que había 3 grandes maestros de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud. Marx porque dijo que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. Quiere decir que pensamos con las ideas dominantes. Hoy estábamos hablando antes de esto, pues hiciste, ¿no? ¿Y lo que te rodea? Las ideas dominantes. El primer paso que debemos hacer es luchar contra las ideas dominantes, si es que dentro de nosotros hay una voluntad seria por querer cambiar el mundo. Para cambiarlo no hay que pensar como ellos. Nietzsche dijo que no hay tal del saber, que son todas interpretaciones. Y también tenía razón. Y Freud dijo que lo que la razón piensa está condicionada por el subconsciente y el inconsciente, a partir del cual ve las cosas de un modo. Quiere decir que desde el punto de vista de la patología individual, Freud tenía razón. Del punto de vista de la dorada razón, que con la modernidad occidental la puso arriba de todo, que es eso, que esa sensación casi sagrada que al entrar a la facultad o entras y decís, entro al templo del saber. Acá están los que saben. ¿Y por qué saben? Porque manejan la razón y todo lo que la razón produce. Y Nietzsche dice no, porque cada uno tiene su interpretación. Entonces, la interpretación es el correlato del comprender. El saber es el correlato de la objetividad, entendiendo saber como la ciencia moderna lo entiende, no como los latinos o los griegos, ¿no? La palabra saber tiene la misma etimología que sabor. Quiere decir que saber es algo que se disfruta. Por eso los españoles dicen sabe salado. Está usando el mismo verbo. Un saber que se disfruta no es el saber de la ciencia, es el saber de la sabiduría, que también tiene esta misma raíz.
Pero la modernidad ha distorsionado esto. Y lo otro que se nos agrega como resultado de la modernidad, en tanto cultura burguesa, es que somos todos iguales. Y esto es falso. Todos somos únicos e irrepetibles. Pues ya tenemos una médica acá. Cuando viene un paciente, lo revisa, le da un diagnóstico, saca el librito y dice: tómese esto, tal día, y vuelve dentro de 15 días. ¿Por qué tiene que volver dentro de 15 días? Yo no hago eso. Bueno, ya te mueves entre médicos. Bueno, pero eso tiene que ver también con toda una cuestión de control sobre los pacientes y además porque hasta que le encontramos la enfermedad. Porque además no sabes si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. No, claramente no. Porque el medicamento es un universal que se le aplica a un particular. Y los particulares son diferentes. Cuando la vieja le dice: no, tome esto que a mí me hizo bien, ella está creyendo que la capacidad curativa está en el medicamento. Está también en el paciente, de cómo lo recibe y qué hace con ello, en qué estado anímico está. Cada persona reacciona diferente de acuerdo. Sin ninguna duda. Esto vale interrumpirlo. Yo hace 20 años tuve un accidente en moto, me rompí el brazo y cuando mis padres me llevaron a un traumatólogo, el traumatólogo dijo que me iba a enyesar, uno que me quedara enyesada así como me habían parchado en el hospital, y el médico que finalmente me operó y me pusieron un tornillo, me enyesó. Me dijo: una pierna cuando está comprometida la articulación, la enyesó derecha, porque si queda derecha sirve por lo menos para quedarte parado, pero un brazo extendido no sirve para nada. Doblado sirve para limpiarte la boca y el traste, así fue como dijo el médico. Dice: pueden venir dos personas, y esto fue lo más notable, ¿no? Que un pensamiento absolutamente lógico. Dos personas, si tuvieron el mismo accidente, no se van a romper los mismos huesos. Si se rompieron los mismos huesos, no son iguales. Su contextura ósea va a ser totalmente diferente. Y además la recuperación va a ser distinta, porque cada uno es único. Entonces decía: esto no es la ciencia, no es matemática, la medicina no es matemática. Y fue tan puntual con ese tema que a mí me quedó grabado. Mira, en los 5 años que yo estuve en el PENA aprendí mucho. Yo fui como representante de la universidad a formar el Consejo de Administración, ¿no? Eso venía de la ley Cafiero, de la autonomía hospitalaria. Todas las críticas que yo tenía teóricas sobre las ciencias sociales las pude verificar oyendo a los médicos. Uno que fue mi mano derecha era Lito Bronfen, un cirujano, tipo ateo terrible, ¿no? Y una vez, hablando de que la muerte, y ahí apareció una cosa fantástica, porque de cómo la ciencia tiene límites claros, que la vida y que la muerte no son un problema de la medicina ni de la biología, aunque esto parezca absurdo. Vos tenés un perrito que se está muriendo, lo estás mirando, ¿no? En un momento hace ¡pic! Y a partir de ahí se empieza a descomponer. ¿Qué es lo que tenía todo ese organismo unido? Yo tuve a Lilia, no me acuerdo la primera, una doctora en biología que se fue a Francia y que cuando volvió acá se puso a estudiar abogacía para poder discutir con los médicos y los abogados las patentes de los descubrimientos biológicos, ¿no? Y yo le dije a ella: bueno, pero entonces, ¿qué es la vida? Me dice: esa no es una pregunta para biólogos, eso es para la filosofía, no sabemos qué es la vida. Y en la misma línea de lo que vos decís, Lito me contó esto. Me dijo: cualquier cirujano con muchos años de experiencia termina de hacer una intervención quirúrgica, sale del quirófano, están los parientes. Doctor, ¿cómo fue? Si vos fue bien, dice: miren, 10 días más, 15, ya lo tiene en su casa, lo más bien, sí, respondió muy bien, ¿no? O son creyentes, bueno, traigan un cura para que les dé unción y que pueda morir en paz. Dice: esto que yo le cuento
lo puede repetir más de un cirujano no creyente como yo. Más de una vez pasó que ese que le dieron la extremaunción vivió 30 años más. Y el otro, que estaba al pelo, murió 2 o 3 meses después. Y le digo, ¿qué explicación tiene usted? Me dice, me va a cargar. Uno tenía ganas de vivir y el otro no. Entonces le dije en ese momento, me tocó, le digo, mire Lito, a mi madre le operaron de vesícula. En el Sirio Libanés en Capital Federal. Mi vieja era un canto a la vida. Tal es así que en la sala donde estaba, las enfermeras me decían, las hace reír todo el día ella. Bueno, salió muy bien y contrae una infección intrahospitalaria que le empieza a comer la pared del estómago. Y el médico me dijo, ¿su madre es creyente? Sí. Pero es locura. Yo estuve con azúcar poniendo, le puse una malla Marlex, ¿sabes? Como si fuera un mosquitero, para que fuera creciendo sobre esa malla. Y había que ponerle azúcar para que acelerara. Mi mamá en ese momento tenía 62 años, murió a los 90. Con esto quiero decir, el fenómeno del ser humano es de una complejidad tal en la que no se puede desechar ninguna de las variables intervinientes que componen cada unidad, que la palabra es persona, ¿no? Esa persona que es única e irrepetible. Eso somos nosotros, únicos y irrepetibles. Por lo tanto, si yo empiezo diciendo esto no es un curso, es porque en el devenir de nuestros encuentros, así como ya hablan, aportan, desde la experiencia propia, ustedes van a ir agregando cómo van a redimensionar, resintetizar, desconstruir y volver a construir cosas que les sean útiles para la formación personal. Desde esa formación personal, que recupere el concepto más profundo de humanismo, concepto de origen judeo-cristiano. Yo no soy el pastor Jiménez, pero digo, lo que la modernidad ha hecho, la modernidad es el resultado de un rejuvenecimiento del judeo-cristianismo. Por eso se llamó Renacimiento. Los siglos XVIII para acá, con el imperio de la ciencia, el concepto burgués de la utilidad y todo esto, eso que hablaba del amor, de la libertad, de la igualdad, todos conceptos judeo-cristianos, no son griegos. Esos conceptos judeo-cristianos son los que tenemos que recuperar nosotros. Por eso Cristina, igual como decía Néstor, hablan de amor. Evita hablaba de amor. Y el amor decía, no, pibita, qué tal, qué rica. No, amor es el compromiso integral, con lo cual no quiere decir, como le pasó a Carlos Mujica, de irse a vivir a la villa y no aguantarlo y se volvió a su casa. Carlos no aguantó vivir en la villa. Él vivía en Barrio Parque Aguirre, atrás de Canal 7. Es tan fuerte el cambio que no lo resistió. Esto le da una culpa terrible a él. Entonces, el dar la vida por los otros, y esta es una vieja discusión con compañeros de fines de los 60, principios de los 70, que pasaban a la lucha armada. Y nosotros decimos dar la vida, no dar la muerte. Dar la vida es vivir para nosotros. Pero para vivir para nosotros, vos tenés que ser lo mejor posible como persona para que esa vida para con el otro esté señalando un camino. ¿Alguno de ustedes leyó la Carta del Hombre Nuevo de Guevara? ¿Sí? Ese hombre nuevo del que habla Guevara, lo sorprendente cuando yo leí en el 69 esa carta, Guevara habla en términos cristianos, un ateo convicto y confeso. El hombre nuevo
es un concepto de San Pablo. Morir al hombre viejo para nacer al hombre nuevo. Esto no pertenece al marxismo-leninismo, pero Guevara lo aprendió en América, en la religiosidad que tienen las comunidades americanas. Espiritualidad no tiene nada que ver con la Iglesia Católica o las iglesias que están dando vuelta. Nosotros tenemos que recuperar esa espiritualidad, porque esa espiritualidad lleva como, miren la palabra que voy a decir, como correlato necesario la mística. La mística es la que permite creer, aunque las cosas que veamos adelante lo desmientan. Mística tenía Fidel Castro. Sale con 82 hombres en el Granma y lo están esperando, y solo se sobreviven 15. Hay una anécdota, no sé si es cierto o no. Fidel dice, abramos 2 columnas para hacer un blanco menos factible, ¿no? Bueno, están 2 semanas y finalmente se encuentran. Cuando se encuentran, Fidel le dice, triunfamos. Y Guevara le dice, anda la puta que te parió. Si no le vero que trovato. Guevara era un argentino, ¿no? El otro está convencido que ya la revolución estaba. Y ahora dice, éramos 82, quedamos 15. ¿Quién tenía razón? Fidel Castro. Hay un relato de Leonardo Boff. Leonardo Boff es un ex cura franciscano que la Ratzinger, que era de la Congregación de la Fe, le dio un año de silencio. Silencio quiere decir que no puede dar clase, que no puede escribir, que no puede manifestar, que esté callado, ¿no? Bueno, finalmente Leonardo pidió esta barbaridad, como la Iglesia habla de esto, el bajarse a la condición laica, porque ya están subidos arriba de algo. Es la reducción laical. ¿Qué le reduce? Como jíbaro, la cabeza, la conciencia. Reducción. Porque está en un estrato, en una... Y conexión directa a través del obispo. Saca el celular y dice, me consultás al Señor sobre tal cosa. Bueno, Leonardo Boff, cuando Fidel en los 70 visitó Brasil, Leonardo lo invitó a Fidel a participar de una reunión de una comunidad eclesial de base. Entonces estaba Fidel sentado ahí a un costado. ¿Saben lo que son las comunidades eclesiales de base? Reproducen lo que en los Hechos de los Apóstoles se llama lo que era la vieja tradición judía. En la tradición judía, donde está la Torá y se lee, es una sinagoga. La sinagoga no es un templo. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles lo que se cuenta es eso, cómo funcionaba una comunidad cristiana. En Brasil, con la teología de la liberación, se reconstruyeron esas formas de leer la palabra y decir qué nos quiere decir para este momento donde estamos y cuál es el compromiso que exige de nosotros para transformar la realidad, ¿no? Fidel escuchó al costado. Cuando terminaron, se pararon y le dijo, comandante, nosotros rezamos un Padre Nuestro, no tiene obligación. Dijo, no. Entonces se agarraron de las manos y Leonardo dice que él lo vio lagrimear a Fidel, ¿no? Entonces, cuando salieron, dice, no abrió la boca, pero estaba llorando. Cuando salen, se sube al coche, lo lleva y le dice, comandante, me voy a tomar un atrevimiento. Usted se sintió conmovido. Sí, le dijo Fidel. Lástima que no te conocí hace 30 años. Probablemente yo hubiera sido un cristiano igual que vos, dijo Fidel. Es decir, ¿dónde veía él el cristianismo? En el compromiso con el otro, el compromiso serio y profundo con el otro, que no importa las formas, eso mismo era él. Por eso le dijo a Juan Pablo II, cuando se bajó del avión, su santidad, usted pisa una tierra donde el evangelio no se enuncia, sino se practica. Dice, aquí somos todos cristianos. En ese sentido, entender por qué Perón era mercedario, por qué Néstor y Cristina son católicos,
Porque en esta conciencia medio light en la que se mueven ustedes, religión, iglesia, Vaticano es toda una misma cosa. Y que el Vaticano haya querido, y lo logró, concentrar en una cúpula la palabra y el sentido de la palabra, esto no quiere decir que eso sea cristianismo. Por el contrario, son los que mataron el mensaje, los que le quitaron al mensaje de Jesús su contenido revolucionario. Y si no los escandalizo demasiado, yo diría, hay expresiones de Jesús. Jesús nunca fue cura. No, era subversivo porque venía con otra versión. Jesús Era subversivo. sacó a rebencazos a los mercaderes en el templo. Se peleó con los sacerdotes. Los sacerdotes lo andaban persiguiendo a él. Por lo tanto, es un laico que criticaba el establishment de aquella época. Él dijo, sed la sal de la vida. ¿Qué hace la sal? ¿Ninguno de ustedes come? Enriquece. ¿Cómo? Enriquece. Da gusto. Da gusto. Que dé el gusto de vivir. Vivir la vida con alegría. Y después, otra cosa que él decía, que ¿cómo es el reino de Dios? Es como la semillita de anís, que es la más chiquitita del huerto, pero produce el árbol más grande. Esto es un mensaje para la revolución. Claro. Cuando nosotros decimos, no, pero somos muy poquititos. No, no somos poquititos. Somos pobrecitos. Porque nosotros nos damos el ejemplo en nuestra vida de aquello que decimos querer hacer. Yo repito cuando hablo ante jóvenes, y sobre todo ante jóvenes militantes, que si ustedes van a un barrio, ayudan a hacer los deberes, le consiguen medicamentos, lo que fuera, ¿qué diferencia hay entre eso y Cáritas? ¿Qué diferencia entre eso y un puntero que le consigue cosas a la gente? ¿Cómo se distinguen ustedes de todo eso? Por el compromiso. Cara a cara con la gente. Y que ese cara a cara, que no te va a creer porque tiene más cicatrices. Carita y los punteros tienen la tendencia a atraer a la gente, Claro. no vamos a hacer la gente. Claro. Pero van a quedarse. Aparte nosotros también tomamos como que esos remedios, esos alimentos y demás es un paliativo hasta que... Sí, si va acompañado del otro, si no, no se diferencia. Entonces, el gran desafío es que ustedes puedan ser ante ellos gente diferente. Que cuando lo miren, digo, ¿y este pibe por qué está acá? ¿Esta piba por qué está acá? Si eso tiene por detrás, y no voy a hacer nombres, varios de los concejales, sobre todo radicales, fueron algunos míos. Y trabajaban en las villas. Iban a cambiarlo todo. En realidad lo que cambiaron fue el coche todos los años. Y lo veo, bueno, ya no lo veo más, pero lo vi hasta hace poco. Ya no habíamos nada de qué hablar. ¿Cuál es la explicación? No, nosotros vamos a los cargos para trabajar para la gente. ¿La gente qué sabe qué pasa allá adentro? ¿Qué sabe qué pasa en La Plata cuando uno de nuestros representantes se va a La Plata o se va a Buenos Aires? Entonces vienen las cuestiones pragmáticas. Bueno, hay que ceder para lograr esto. Puede ser cierto, pero es muy difícil distinguirse. Y ahí está el problema. Y yo digo que esa distinción tiene que empezar ahora, de joven, para que eso de la mística lo lleven a cualquier parte. Que cuando ustedes están en una reunión de políticos y hablen, digan, este es un boludo. Como le decían a Cristina en el Senado, sácame esta loca de acá, no la aguanto. Porque ella no transigía. Porque si esto es así, hay que hacer así. Y a ella no le pudieron probar toda la oposición que haya firmado algo de todo lo que pasó en los 90.
Ahora, ¿qué hay que tener para salir del trauma de haber perdido al compañero de toda su vida y a la semana siguiente estar de nuevo en el mismo lugar? Mística. Ella dice, yo no puedo fallarle a él, porque él la llevó a donde está. Cuando esto está metido acá adentro, aparece, digo en forma figurada, ¿no? Aparecen los energistas, aparece una aureola en tu rostro y la gente lo empieza a detectar, pero la gente no te cree de entrada porque se puede equivocar, porque más de un hijo de puta vino pareciendo el ángel Gabriel. Por eso digo que en el camino del comprender la formación personal es fundamentalmente una formación ética, en el sentido originario griego de ethos. Muchos periodistas, políticos, desde el punto de vista ético y moral es lo mismo. Entonces, ¿para qué dicen dos cosas? Si no es lo mismo, ¿por qué no la diferencian? ¿Por qué no lo saben? Moral viene de mores, que significa decir costumbres. Son aquellos hábitos que encierran valores, pero que van cambiando con el tiempo. Imagínatela a ella vestida así hace 30 años en una reunión. Y digan, ¿y la loca de dónde vino? ¿Ella es menos loca que hubiera sido hace 30 años? Con las abuelas de ustedes chocan contra una manera de ver el mundo en que las abuelas se quedaron en su juventud. Bueno, esa crítica moralista no encierra los valores profundos. En cambio, ética viene de ethos. Ethos es la forma de vivir de un pueblo. Los griegos atenienses decían que ellos tenían un ethos, pero dentro de ese ethos entraba la totalidad de la actividad humana, lo que hoy definiríamos como en economía, política, sociología, psicología. Todo eso era ethos. Entonces, ser ético, podríamos decir, traducido a la Argentina, es ser un argentino comprometido con los valores de la revolución en la Argentina. Y digo revolución con toda mala intención, porque para ustedes la palabra revolución quedó archivada. El peronismo es una revolución. Lo fue y lo seguirá siendo. Que se logre o no se logre, depende de la gente que en cada momento tuvimos, después del proceso hasta el 2003, lo que se llamaban peronistas, ¿no? Señor, perdón, ¿no? Son todos compañeros, pero algunos son más compañeros que otros, ¿no? Si ustedes entienden esto, lo que yo les propongo es la deconstrucción de eso que somos, pero que no lo voy a hacer yo a ustedes. La va a hacer cada uno de ustedes en el trabajo que hagamos entre todos, como vos en los grupos de medicina, ¿no? Esos grupos que estudiaban entre todos, que se ayudan mutuamente, se critican mutuamente. Criticar si no, me parece que lo que decís no es así, dale. Porque cuando nosotros entramos al debate, sacamos lo que tenemos adentro. Y el riesgo es que te lo guarden a cachetadas. Pero es lo mejor que te puede pasar. Porque si lo que vos tenías era erróneo, por lo tanto, estás limpiando tu disco rígido. Y a esta altura está para completo, ¿no? No hay más localidades. Tenemos que en ese disco rígido ir abriendo espacios de nuestra transformación. Transformación que cada uno hace en su medida y armoniosamente. Cada uno sabrá hasta dónde da, sabrá hasta dónde quiere dar, y cada uno tiene límites, lo tenemos todos. Si yo comparo los 60 y los 70, y si tenés oportunidad de hablar con Cacho Opinión, te va a contar las mismas cosas que yo.
la discusión entre lo que era la vida y la militancia. La vida era el compromiso burgués, la militancia era el compromiso revolucionario. Por lo tanto, se hicieron locuras. Pero locuras en una etapa, que eso que vos decís que estaba flotando, era que si nosotros apresurábamos el proceso histórico, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Era nuestra ingenuidad. Y muchos compañeros la pagaron muy caro. Ahora, ¿qué pasó? Pasado el proceso, no, lo de la revolución era un error, se tiró. Las viejas decían antes, cosa que por soy viejo sigo diciendo, que por tirar el agua sucia, tiraron al chico de la bañera. Ustedes no conocen esas bañeras que se hacían así. Entonces, ¿cómo? La tiraban del suelo, vos estás loco. Y cuando se iba a bañar el nene, lo sacaban y tiraban el agua sucia. Y por tirar el agua sucia, tiraron todo. Bueno, esto pasó de los 80 en adelante. Lo más de izquierda que se aceptaba era la socialdemocracia. Y esa tercera vía de Tony Blair y compañía, de Giddens, que era en realidad una forma encubierta de un neoliberalismo que no quería tocar la base del capitalismo. Entonces, en esto de la palabra democracia, que hoy nos llena la boca, en buena hora digo, ¿no? En los 60 y 70, para nosotros no tenía un valor. Democracia era un valor burgués. Democracia era la forma como el capitalismo engañaba a los pueblos. Bueno, pasado todo lo que pasó, es necesario recuperar una democracia participativa, no excluyente, pero participativa no porque vayan al comité o a la unidad básica, porque tenga formas institucionales de participación. A eso Perón la llamó las organizaciones libres del pueblo, palabra que desapareció del léxico político. Fue suplantada por la socialdemocracia, por las ONG, pero no es lo mismo. La ONG viene y se implanta. La organización libre del pueblo es la organización de ellos en el lugar donde están. Cuando Cristina dice empoderarnos, no es decir, muchachos, denme el poder a mí, que yo estoy del lado de ustedes, que el poder lo tengan ellos. Pero para que ellos tengan el poder, hay que mostrarle que esto que queremos ser nosotros. Y se puede poner, a ver, una cosa que se me había ocurrido, armar un Facebook de este grupo, ¿sí? Y en eso se puede colgar textos. Sí. Ah, porque vos me retaste el otro día, escribime algo más chiquito porque... No, pero eso es una placa porque no, claro, era para hacer el afiche. Era cortito para hacer el afiche. Bueno, yo con la cibernética enchufo, pongo el Bueno, entonces vamos a hacer una cosa que he pensado para ustedes. Mis últimos 20 años de docentes me enseñaron que los jóvenes de hoy no tienen ganas de leer. Entonces, yo voy a partir de que no hay lecturas obligatorias. Pero voy a ir poniendo en ese Facebook, Julieta Mediante, textos para que ustedes leen, piensen, marquen y que decís, che, pero ¿sabes lo que yo leí esto que nos contradice con lo que vos decís? Bien, veámoslo. Que tengamos disparadores. Si como resultado de este camino en común, que vuelvo a decir, espero que sea largo, a ustedes les agarra la fiebre de leer, el Señor no lo permita. Entonces, empezamos con textos más serios, porque tenemos que llegar a descubrir el entramado más profundo de la sociedad capitalista. Ese que es lo que hay que revolucionar. Marx dice en El Capital que los economistas les ha sido impedido ver el secreto más profundo que tenía guardado el capitalismo, que él la llamó plusvalía. ¿Olista Marx? Es decir, el capitalismo existe
porque el capitalista se queda con una parte de la riqueza que produce. Pero como la economía clásica parte del mercado, esto no se ve. Entonces, había que correr la óptica del mercado a la fábrica, al taller, dice él, para ver que allí se producía el momento de la utilidad, la renta. Es decir, el secreto mejor guardado. Esta capacidad de Marx para ver de ese modo, o sea que el francés que iba citando se me cruzó recién. Es lo que descubre Nietzsche con que la razón es una luz que enceguece, encandila. Hay una canción de Cortés que dice: la luz que encandila no es la que más alumbra. La que encandila no es la que más alumbra. Esto es la razón. Los chicos inteligentes que se enamoran de su inteligencia caen víctimas de su inteligencia, porque tienen ya la llave con lo cual va a saber todo, pero no va a comprender. Entonces, poder desmontar, no para tirar la razón, sino para recuperarla desde la sabiduría, que esa razón funcione. Hay una frase sorprendente en Juan Pablo II, en Fides et Ratio, una de las encíclicas, que dice: la razón sin la fe termina en el escepticismo, la fe sin la razón en el fideísmo. Fideísmo es la fe fundamentalista, ¿no? Y el escepticismo es una razón que necesita pruebas de todo y termina no creyendo en nada, sobre todo en la vida. Un ejercicio que yo hacía al comienzo de los cuatrimestres es decir: lo que crean que hay un mundo relativamente cercano, posible y mejor, que levanten las manos. Un poquitito la levantaron. No, votas acá. Porque dije jóvenes. No, lo decían los alumnos. No, lo decían los alumnos. Si ustedes están acá, no es que están porque creen. No digo, esta pregunta no tiene sentido. No tiene sentido acá. Y a ustedes les han afanado la utopía. Ahora, la utopía es indemostrable. Entonces, si es indemostrable, es una tontería creer en él. Entonces, utópico y estúpido se parecen hasta como suenan. Entonces, vino las décadas del pragmatismo, que todavía funciona. Entonces, decirse utópico es exponerse a la carcajada a los demás. Está bien, pobrecitos, no entienden. Decirse revolucionario, o te creen que sos de Al Qaeda, o que sos un pelotudo. No hay término medio. Porque al peronismo no le pudieron comprender qué es la revolución en paz. Concepto que vamos a tener que trabajarlo, que es la que propuso Perón. La primera revolución en paz posible, después de la rusa, la China todavía no estaba terminada en el 49, aparece en la Argentina un hombre que habla de una revolución, la revolución justicialista, pero que es una revolución en paz, es una revolución sin armas, que es una revolución cristiana. Si ustedes toman el libro de la doctrina peronista, en la introducción Perón pone: yo no vuelco acá más que lo que la doctrina social de la Iglesia me ha enseñado, dice Perón. Ahora, la doctrina social de la Iglesia es aquello que se dice pero que no se hace, porque si hubieran respondido a la doctrina social de la Iglesia estarían contra la propiedad privada. Yo tengo escrito un trabajo, pero digo, eso para cuando ya ustedes tienen un estado de delirio tal que empiecen a leer. Para entender el peronismo hay que entender la doctrina social de la Iglesia. Para entender Latinoamérica hay que entender el judeocristianismo, que no tiene nada que ver con la Iglesia católica, ni con las iglesias reformadas. Tiene que ver con eso que fue el Jesús revolucionario. Un tipo que en una sociedad esclavista hablaba que son todos iguales.
que en una sociedad patriarcal se pone del lado de la adúltera. Mal hecho porque las mujeres dijeron, lo dijo Jesús y nos jorobaron, ¿no? Si Jesús me perdona, dice. Y que además le dice al joven rico, que quiere seguirlo, vende todo lo que tenés, distribuí lo que tenés entre los pobres y después volvé. El Evangelio no lo volvió a nombrar. Parece que el judío dijo, ¿sabes lo que costó a la familia hacer eso? Eso el ser la sal de la vida, ser la levadura, la que con poquitos granos infla la masa. Eso predicaba él, ser esto. Y para hacer esto había que ser a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo saberlo esto? Sí. La vida que él proponía, hacer el reino. Jesús nunca dijo que había que adorar a Dios. Dijo que había que amar al prójimo, como a ti mismo. Entonces, para amar al prójimo, tenés que amarte a vos. Ahora, amarte a vos no narcisísticamente, que a la mañana te mirás en el espejo y dices, macho. Amarte en serio. Es decir, no tener una situación de menosprecio común en los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy no tienen autoestima, porque tienen que luchar contra los modelos que son. Entonces se paran en el espejito, empiezan, me sobra de acá, me falta de acá, y lo quieren arreglar. Lo que le falta de acá, no, porque el espejo no lo muestra. Entonces, en este pupurrí de cosas que les estoy tirando, digo, esto es lo que yo les quiero proponer.